Muy bien. Bienvenido, Javier Villegas. ¿Cómo le va, señor? Pablo, Guillermo, eh, buenísimo, gracias por esta invitación. Estoy súper contento de estar compartiendo este rato con ustedes en esta iniciativa que, bueno, ya se los dije en forma personal a los dos, me parece excelente y, bueno, me gusta mucho poder contribuir en lo que a mí respecta, que son las bases de datos, ¿no? Excelente, impresionante, Guille. La verdad, un placer tener a Javi el día de hoy para que nos desasne ya tenemos 400 personas conectadas de todo esto que es Azure Databases, Azure SQL y capaz que alguna otra sorpresita más. Alguna cosita Sí, más siempre hay. todas Siempre estas Azure nos da formas, una sorpresa, ¿no? sí, tal cual. Hay muchísimas formas de correr bases de datos en la nube, así que comencemos a verlas. Bien, Javi, en las sesiones anteriores hemos visto cómputo en máquinas virtuales, cómputo a través de App Service. Los estudiantes están haciendo una seguidilla de ejercicios que tiene que ver con cómputo, con cómo subir sus aplicaciones, sus sitios web. Pero todo buen sitio web necesita una base de datos. ¿Qué Sí. tiene Azure para ofrecernos al respecto? Todo tuyo el control, Javi. Bueno, Azure tiene todo lo que nosotros necesitamos. Déjenme compartir mi presentación. Sí, díganme si la Perfecto. están viendo. ¿Sí, no? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, déjenme adelantar. Mucho IT, mucho base de datos, pero poco PowerPoint. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es inicialmente todo lo que tiene que ver con Azure SQL. ¿Sí? ¿Qué es Azure SQL? ¿Sí? Básicamente, como le gusta decir al grupo de producto, es SQL Server en Azure. ¿Sí? Por supuesto que tienen algunos detalles o características y que, bueno, en forma gradual se están tratando de cubrir casi todas las características para llegar a tener lo mismo que nosotros venimos trabajando en SQL Server, en la base de datos relacional más importante de todas, desde mi punto de vista, ¿sí? Así que, bueno, la idea es un poco repasar cuáles son estas opciones, ¿no? Una de las cosas que estaba viendo en estos días, donde nuevamente el grupo de producto está haciendo mucho hincapié en training relacionado con la familia de Azure SQL, ¿sí? Es que este es un servicio core de Azure, ¿sí? Por eso cuando en el año, si mal no recuerdo, 2010 fue presentado el primer stack de Azure, SQL estaba en el centro de la escena, ¿sí? Obviamente ha evolucionado muchísimo desde entonces. Yo recuerdo haber hecho bastantes bromas acerca de eso, ¿no? Donde las primeras versiones de Azure SQL Database yo decía que era Azure Access en la nube o Access en la nube, ¿no? Pero bueno, ha evolucionado muchísimo y hoy realmente es SQL Server donde podemos tener un sistema Enterprise con alta disponibilidad, con performance a nivel premium, ¿sí? Para poder darle soporte a cualquier tipo de workload en la plataforma de Azure, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a tratar y un poco cómo lo vamos a ir organizando durante la charla, ¿sí? La idea también es hacer una demo para mostrarles cómo hacer para poder manejar todos estos entornos que vamos a charlar, ¿sí? Entonces, digamos, la solución de Microsoft basada en SQL Server que tiene en Azure se llama Azure SQL, ¿sí? Hace poco, digamos, lo han puesto todo bajo el paraguas de Azure SQL. ¿Y qué es Azure SQL? ¿Sí? Básicamente tenemos SQL Server corriendo en máquinas virtuales, ¿sí? Esta es la primera opción que nos da Microsoft para rápidamente poder
tener nuestro workload disponible en Azure, ¿sí? De forma muy sencilla. ¿Por qué es esto? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero la idea es que Microsoft nos da la posibilidad de, con un servicio de infraestructura como servicio, ¿sí? Donde nosotros nos tenemos que encargar de unas cuantas cosas, nos da una máquina virtual donde nosotros elegimos la combinación de sistema operativo, ¿sí? Que no es solo Windows, ¿sí? Es Windows más las distribuciones más importantes de Linux. Muchos ya saben que SQL Server desde la versión 2017 no solo corre en plataforma Windows, como lo hacía hasta entonces, sino que también corre sobre Linux, ¿sí? Entonces, con esta combinación de máquinas virtuales, sistemas operativos y versión / edición de SQL corriendo en una máquina virtual, básicamente lo que nosotros tenemos es una extensión de nuestro data center, ¿sí? En Azure, donde de diferentes formas podemos hacer una migración, ¿sí? Puede ser una migración online, una migración offline, hacer un backup y un restore, ¿sí? Rápidamente podemos tener presencia en Azure, ¿sí? El siguiente punto es Azure SQL Database Managed Instance. Esto ya es un servicio manejado, ¿sí? De SQL, y vamos a ahondar un poquito en este concepto de servicio manejado de SQL o infraestructura como servicio versus plataforma como servicio, ¿sí? O sea, dentro de esta opción de plataforma como servicio o servicio manejado, como me gusta llamarlo a mí, tenemos dos sabores, dos opciones. Azure SQL Database Managed Instance, ¿sí? Y Azure SQL Database, que este es el componente que nació allá cuando nació Azure en el 2010, ¿sí? Vamos a ver un poco la comparación entre cada uno de estos sabores, opciones, y vamos a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Después vamos a charlar un poco acerca de sistemas de Data Warehouse en Azure, ¿sí? Nosotros acá como título le pusimos Azure SQL Data Warehouse, pero vamos a ver que es un poco más que eso, ¿sí? Y también, como comentaban los chicos, algo de otros motores de bases de datos, así que lo vamos a dejar para lo último, ¿sí? Entonces, Azure SQL, como dijimos, nuestro motor de base de datos en la nube favorito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los diferentes modelos que nosotros tenemos para poder hacer este deployment de las diferentes opciones de Azure en la nube? Primero, digamos, vamos a diferenciar los tres ambientes que tenemos, ¿no? Primero tenemos nuestro entorno on-premise, que es nuestro data center, ¿sí? Segundo es al objetivo que quisiéramos llegar, que es la nube pública, ¿sí? Azure. Pero en el medio tenemos un camino, ¿sí? Digamos, sería ideal poder agarrar todo y de un día para otro llevarlo a Azure, pero todos sabemos que eso no es posible, ¿sí? Entonces tenemos la opción de la nube híbrida, ¿sí? La nube híbrida es la que combina ciertos servicios en Azure accediendo a recursos que tenemos en nuestro data center, ¿sí? Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, con este slide lo que tratamos de hacer es mostrar esta evolución, ¿no? Desde full on-premise con nuestros servidores instalados en nuestro data center, corriendo Windows servers, Red Hat, SUSE o alguna versión de Linux con SQL Server, ¿sí? Hasta después, digamos, llegar al camino de máquinas virtuales, ¿sí? En el medio, para llegar como objetivo final a alguna de estas dos opciones, Azure SQL DB Managed Instance o Azure SQL Database, ¿sí? De vuelta, Microsoft nos ofrece un montón de herramientas, servicios dentro de Azure o incluso aplicaciones para descargar para poder hacer diferentes evaluaciones, assessment de nuestras bases de datos on-premise para poder migrar a cualquiera de estas opciones. Pero después lo vamos a charlar un poquito más,
digamos, habría que seguir un proceso medianamente lógico, ¿no? Porque es un cambio muy grande poder mover toda la infraestructura que nosotros tenemos de base de datos a la nube, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar a meternos un poquito en los detalles, ¿no? Tenemos las máquinas virtuales corriendo sistemas operativos y diferentes versiones de SQL Server con la opción de infraestructura como servicios, y después como plataforma como servicio tenemos esto que se llama Azure SQL Managed Instance, ¿sí? Vamos a llamarlo MI o Managed Instance, ¿sí? Y Azure SQL DB, ¿sí? Estos son los tres sabores que tenemos en Azure de SQL Server, ¿eh? Y vamos a tratar de empezar a compararlos uno con el otro para ver cuál sería la opción ideal para nuestro destino ideal para nuestros proyectos que quisiéramos migrar o en caso de querer empezar algún proyecto nuevo o tener la necesidad de empezar un proyecto nuevo, a ver cuál es el destino ideal para nuestras bases de datos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para generar cada uno de estos servicios o virtual machines en Azure? Muy simple, lo vamos a ver más tarde en la demo. Dentro del portal de Azure es muy simple poder seleccionar cualquiera de estas opciones. Y bueno, ya lo hemos visto la semana pasada con otros servicios, ¿no? Pero todo lo que es la experiencia del portal de Azure es bastante similar, ¿sí? No importa si estamos haciendo no sé, un Azure Web Service o un Azure SQL DB. Todos los pasos, los requerimientos son todos bastante similares. Por supuesto, no son iguales porque tienen características diferentes, pero la experiencia dentro del portal es muy similar, ¿sí? Así que esto, digamos, no cambia para nada en lo que es la parte de Azure SQL, ¿sí? Entonces, empezamos con las máquinas virtuales, ¿sí? De vuelta, tenemos diferentes opciones. Tenemos lo que se llama Marketplace, ¿sí? Esto que dentro del portal podemos elegir ya que nos dé todo instalado. Si nosotros elegimos esta combinación, no es que nosotros tenemos que agarrar una máquina virtual, decirle qué sistema operativo va a tener, después agarrar el paquete de instalación de SQL, cualquier sea, e instalarlo, ¿no? Dentro del Marketplace ya podemos elegir toda esta combinación, incluso con qué nivel de patch, de Service Pack o Cumulative Update lo queremos, ¿sí? Para poder tener, cuando termine el deployment, ya tenerlo directamente de esa forma, ¿sí? Hay diferentes formas de migrar nuestro entorno on-premise a estas máquinas virtuales. Como decía, uno es hacer el backup y el restore de las bases de datos, ¿sí? Pero también hay unos servicios muy interesantes, uno que se llama Azure Migrate, ¿sí? Azure Site Recovery, que básicamente se encarga de tomar una imagen de lo que estamos corriendo on-premise y hacer el deployment directamente en Azure. Bastante interesante, ¿sí? A nivel licenciamiento, vamos a ver que todo lo que es la parte de licenciamiento de SQL y los contratos que tenemos de licenciamiento se mantienen en Azure, e incluso hay algunas formas de, digamos, Microsoft nos da algunos beneficios por tener nuestro workload corriendo en Azure, ¿sí? Incluso, ya muchos saben que las versiones de SQL Server 2008, 2008 R2 están fuera de soporte extendido desde mediados del año pasado. Bueno, Microsoft nos da la posibilidad de poder tener algún tipo de soporte extra extendido de estas versiones por algún tiempo más en caso de correr estas máquinas virtuales en un entorno de Azure, ¿no? Bueno, podemos elegir diferentes combinaciones de hardware. Hay distintos tipos de discos, desde UltraDisk, corriendo con latencias de sub-millisecond, ¿sí? Y cantidad de jobs por segundo altísimas, ¿sí? Hasta diferentes combinaciones. O sea que, de vuelta, podemos armar una máquina virtual con bastante poder para poder correr cualquier tipo de
de workload, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Y acá llegamos a esta parte del slide, que esto es una máquina virtual corriendo en Azure. ¿Qué significa esto? Y esta es una de las características principales de infraestructura como servicio, y eso nos va a llevar un poco a la siguiente explicación, ¿sí? Es una máquina virtual. Por eso nosotros nos tenemos que encargar de manejar esa máquina virtual. ¿Qué significa manejar? Encargarnos de la seguridad a nivel configuración del Active Directory, encargarnos de todo lo que es la parte del sistema de parches, ¿sí? De Windows y de SQL, ¿sí? Donde nosotros tenemos que encontrar una ventana de mantenimiento para poder aplicar todos estos parches, reiniciar las máquinas virtuales, etc. En caso de que nosotros querramos hacer replicación o tener un sistema de disaster recovery, ¿sí? Sabemos que Microsoft en Azure tiene regiones o data centers distribuidos en todas partes del mundo, ¿sí? Podemos tener un sistema de disaster recovery sin ningún problema, pero de vuelta, una de las características de infraestructura de servicio como servicio es que nos tenemos que encargar nosotros de hacer toda la parte de alta disponibilidad, ¿sí? En el caso de SQL Server, el feature que hace o que se encarga de lo que es la parte de alta disponibilidad se llama Availability Groups o Always On, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros nos tenemos que encargar, ¿sí? De hacer todo el setup del clúster, de crear el Availability Group, hacer el deployment de las bases de datos, ¿sí? Configurar los listeners, todo lo que es la parte que hoy tenemos que hacer en on-prem, en una Azure Virtual Machine tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Así que, bueno, esta es una característica que siempre tenemos que considerar, ¿no? Dentro de infraestructura como servicio, nosotros nos tenemos que ocupar de las mismas cosas que nos estamos ocupando hoy en día en nuestros entornos on-prem, ¿sí? Obviamente Microsoft está agregando constantemente layers para poder hacernos la vida un poco más sencilla, ¿no? Por ejemplo, se puede encargar a lo mejor de manejar un poco el tema de los parches, ¿sí? Tenemos posibilidades de que nos ayude o que nos asista en todo lo que es la parte de backups de la máquina virtual en sí, e incluso de las bases de datos de SQL Server, pero de vuelta, al final del día, nosotros somos responsables de la infraestructura, ¿sí? La otra opción, ¿sí? Que se llama plataforma como servicio, ¿sí? Digamos, muchas de estas cosas que estuve hablando recién no nos tenemos que ocupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es parte del servicio. Por ejemplo, todo lo que es la parte de alta disponibilidad y disaster recovery, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer con 2 clics, ¿sí? O sea, no tenemos que generar el availability group y este tipo de cosas, ¿sí? Sino que con 2 clics dentro del portal nosotros lo habilitamos y ya automáticamente lo podemos utilizar. Todo lo que es la parte de hacer escalamiento, ¿sí? Agregarle más recursos o sacarle recursos eventualmente a nuestro Managed Instance o nuestra Azure SQL DB, ¿sí? Es muy sencillo, lo vamos a ver con un simple movimiento de un slider dentro del portal, ¿sí? Todo lo que es la parte de seguridad, llámese manejo de parches, de vuelta, como plataforma, como servicio, nosotros lo que tenemos solamente es un endpoint SQL Server, ¿sí? No tenemos que ocuparnos del sistema operativo, de hecho no sabemos qué es lo que hay debajo, no nos interesa, y también es una versión especial de SQL Server, ¿sí? Que, como dice en el slide, no tiene versión, ¿sí? Versionless, ¿sí? Entonces, nosotros solamente nos vamos a conectar a este SQL Server, a estos sabores de SQL como servicio, con nuestra herramienta preferida, Management Studio, Visual Studio, Azure Data Studio, ¿sí? Cualquiera de las opciones. Y lo vamos a ver en un instante. Y bueno, como concepto final, y de vuelta a lo que el grupo de producto de Microsoft intenta hacer constantemente, es decir,
es SQL Server, ¿sí? Detrás de eso, o sea, de este servicio, tenemos los mismos features de Intelligent Performance, de High Availability, digamos, de seguridad, ¿sí? de encriptación, de auditoría, lo mismo que nosotros conocemos en SQL Server On-Prem, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ahondar un poquito en qué son estas dos versiones, Managed Instance y Azure SQL DB, ¿sí? Managed Instance, básicamente, lo que nos da, en realidad, tendría que haber empezado por el otro, ¿no? Por Azure SQL DB. Pero Managed Instance es la versión que es más nueva de las tres opciones, ¿sí? No llega a 2 años y básicamente lo que nos da es justamente eso, un Endpoint SQL Server con todos, casi 100% de los features que nosotros tenemos en la versión on-premise, ¿sí? Varias bases de datos, SQL Server Agent, Service Broker, podemos crear Store Procedure con el mismo T-SQL, tenemos replicación, tenemos log shipping, ¿sí? O sea, que es muy, muy sencillo poder migrar nuestras bases de datos on-prem a Managed Instance. De hecho, uno de los paths de migración es tomar un backup de nuestro SQL Server desde la versión 2005 hasta la versión 2019 y hacer el restore en un Managed Instance, ¿sí? Y ahí ya la podemos empezar a utilizar. Hay algunas características de SQL Server que no están disponibles, ¿sí? Pero son las mínimas, ¿sí? Así que mayormente es un Endpoint SQL Server donde nosotros lo vamos a ver, nos conectamos y vemos lo mismo que nuestro SQL Server on-prem, ¿sí? Los features más importantes, el más importante principalmente es que es un servicio, ¿sí? Con todas las características que mencionaba anteriormente. Después no nos tenemos que ocupar de la parte de generar el Active Directory y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero como servicio también tiene la posibilidad de tener toda la parte de backups, de parches y de alta disponibilidad ya como parte del servicio. Por eso, ¿sí? Nosotros nos vamos a ocupar solamente de hacer el desarrollo en la base de datos o un DBA, hacer todo lo que es la parte de mantenimiento, igual como si fuera SQL Server. Pero hay un montón de cosas de que ya no nos vamos a tener que ocupar más, ¿sí? Y esa es la parte interesante, ¿sí? La otra opción es Azure SQL DB, ¿sí? Que esta es la opción, como decía, que arrancó con Azure, ¿sí? Este es un sabor muy especial de Azure porque tiene una cualidad, una característica, ¿sí? Que es muy, muy interesante y particular del servicio. Básicamente, todos los objetos que nosotros queremos trabajar dentro de SQL Server van a vivir dentro de una base de datos de usuario. Y todo lo que, digamos, la sesión o el proyecto requiera va a tener que estar encapsulado dentro de una sola base de datos. Entonces, si nosotros tuviéramos alguna aplicación tanto legacy donde tenemos Store Procedure que acceden a tablas o vistas que están distribuidas en distintas bases de datos, ¿sí? Azure SQL DB no es nuestra opción, ¿sí? Porque, pues, de vuelta, tenemos que tener todo encapsulado dentro de la misma base de datos. Una vez que está todo metido en la base de datos, y nuevamente Microsoft nos da herramientas para poder ayudarnos con esta migración, tenemos los mismos features de alta disponibilidad, de performance, de seguridad, ¿sí? Incluso de autotuning, ¿sí? Que cualquier otra versión de SQL Server. Pero la característica principal es, nuevamente, que todo vive dentro de la base de datos de usuario, ¿sí? Bien, un poquito de cuál de las dos tenemos que usar, ¿no? Mi recomendación, lo que yo hago siempre es, el objetivo final siempre tiene que ser un servicio de SQL Server manejado, ¿sí? Desde mi punto de vista. Entonces, el primer paso es siempre tener visibilidad rápida,
¿sí? Y para poder llegar a eso, la forma más sencilla es poder tener una máquina virtual corriendo SQL Server, ¿sí? Eso tendría que ser nuestro primer objetivo. Pero no tendría que ser el objetivo final, ¿sí? Una vez que nosotros ya estamos con presencia en Azure con una VM corriendo SQL, tenemos que empezar a evaluar estas dos opciones, ¿sí? Y mi recomendación es que si venimos de un modelo legacy de una aplicación que es crítica, pero tiene algunos años y está desarrollado con este concepto de múltiples bases de datos, accesos a otros servidores vía link server, etcétera, 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 seguramente nuestra opción va a ser Managed Instance, ¿sí? Porque tiene más puntos de contacto con lo que es el SQL Server que nosotros conocemos, ¿sí? Incluso, como decía, podemos hacer un backup y un restore de las bases de datos y muy rápidamente podemos estar probando nuestras aplicaciones solamente cambiando el string de conexión, ¿sí? Pero para lo que es Azure SQL DB, ¿sí? Podríamos agarrar una aplicación que esté corriendo hace mucho tiempo, que tenga varias bases de datos, correr todas estas aplicaciones para hacer las evaluaciones, los assessments y la ayuda para la migración, ¿sí? Database Migration Assistant es una de las aplicaciones, ¿sí? Donde tendríamos que hacer un refactoring importante, a lo mejor, de la base de datos y de la aplicación, pero, digamos, si nosotros queremos que el resultado final sea Azure SQL DB, lo podemos hacer. Pero mi punto de vista es que o mi recomendación es que si nosotros hoy tenemos que empezar un proyecto nuevo, ¿sí? Desde cero, que consideremos Azure SQL DB como opción número 1, ¿sí? Porque de vuelta está pensado y armado para ser una plataforma de datos moderna, ¿sí? Donde todos los features inicialmente se ponen en Azure SQL DB y después bajan a las otras versiones, ¿sí? De vuelta, esta característica de todo metido en una base de datos es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, un poco las diferentes opciones. Dentro de Managed Instance tenemos dos opciones que Microsoft llama General Purpose o Business Critical, las cuales son bastante similares, pero a nivel capacidad de manejo de disco y IOPS, Business Critical tiene un poco de latencias menores, tiene réplicas adicionales, todo lo que es la parte de Disaster Recovery y High Availability es un poco superior y, por supuesto, es un poco más caro. Y está basado en el modelo de vCore, ¿sí? Donde nosotros podemos seleccionar la cantidad de virtual cores que le asignamos a nuestro Managed Instance. Después, los modelos de lo que se llama Single DB o Azure SQL Database, ¿sí? Hay dos modelos principales. El original, ¿sí? Que está basado en DTU. DTU es el concepto de Database Transaction Unit, ¿sí? Donde había como 3 tiers, Basic, Standard y Premium, ¿sí? Donde Microsoft nos daba cierta cantidad de DTUs donde nosotros a partir de ahí podíamos hacer nuestro nivel de procesamiento, pero ahora Microsoft está alejando de ese modelo también dentro de lo que es Azure SQL DB para también pasarse al modelo de vCore, y de hecho es el modelo que está recomendando hoy en día, ¿sí? De vuelta, tenemos General Purpose para donde la mayoría de los workloads corren perfectamente, Business Critical con latencias un poco más bajas, ¿sí? Y después tiene una opción muy interesante que se llama Hyperscale, donde nos permite poder manejar bases de datos de 100 teras o más, ¿sí? Donde tienen un concepto muy interesante de separar todo lo que es la parte de cómputo con todo lo que es la parte de storage y poder manejar bases de datos de tamaños gigantes, ¿sí? Otro concepto importante que tiene todo lo que es la parte de Azure SQL DB es esto de los Elastic Pool, donde nosotros podemos contratar o comprar una cantidad de recursos, ¿sí? Y asignarlos en distintas bases de datos, ¿sí? Porque de vuelta, Azure SQL DB es una base de datos,
¿sí? Pero nosotros podemos tener la cantidad de bases de datos que nosotros querramos, ¿sí? No hace falta o sea, no pueden interactuar una con la otra, pero podemos tener diferentes bases de datos para nuestro proyecto. Entonces, en forma dinámica, poder asignar los recursos a una base de datos o a la otra, dependiendo de la actividad, dependiendo de la época del año. Supongamos que a lo mejor estamos cerca de Navidad y una de las bases de datos está asociada a un sistema de e-commerce y tiene mucha actividad, entonces se le asigna en forma dinámica todos estos recursos, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que es Elastic Pool, lo que nos permite es eso, ¿no? Agrupar diferentes bases de datos y asignar recursos en un pool de recursos a cada una de las bases de datos según lo vayamos necesitando, ¿sí? Vamos a ver un poquito de esto en acción, ¿sí? Esta es la parte que más me gusta, ¿sí? Vamos a todo lo que es la parte del portal, ¿sí? El portal de Azure ya lo estuvieron viendo la semana pasada, ¿sí? ¿Cómo hacemos para empezar? Bueno, vamos a buscar Azure SQL, ¿sí? Azure SQL. Cuando vamos a Azure SQL, ¿sí? Vemos esto que acá me muestra los recursos que ya tengo creados. Voy a ir a la opción de agregar, ¿sí? Y dentro de la opción de agregar vemos lo que vimos en el slide de la presentación, ¿sí? Acá en lo que es la parte de máquinas virtuales, miren que tenemos diferentes combinaciones y versiones de sistemas operativos. Fíjense acá, tenemos SQL Server corriendo en SUSE, SQL 2017 corriendo en Windows Server, ¿sí? Diferentes sistemas de diferentes ediciones Enterprise, estándar, ¿sí? Acá corriendo en versiones de Red Hat Linux, ¿sí? O sea, tenemos un montón de opciones. Ubuntu, esta otra opción, Bring Your Own License, ¿sí? Si uno tiene la licencia de Windows y o SQL, poder llevarla también estas opciones, ¿sí? Fíjense que nos vamos a SQL 2012 con Service Pack, y acá lo que les decía antes también, ojalá que nadie lo esté utilizando, pero seguramente algunos los estarán utilizando, versiones ya más viejas de SQL Server, ¿no? Así que esto es máquinas virtuales. Dentro de lo que es la parte de Azure SQL DB, ¿sí? Tenemos estas tres opciones: Single Database, Database Servers y Elastic Pool, ¿sí? ¿Qué significa esto? Database Server, nosotros tenemos que crear un Database Server que es nuestro punto de conexión, nuestra unidad lógica, donde de ahí van a colgar todas nuestras bases de datos, ¿sí? Pero esto solo a nivel, digamos, poder tener una entidad de conectividad. Después, todo lo demás, toda digamos, la vida de nuestra aplicación, desde la seguridad, la alta disponibilidad, la performance, va a estar en esta otra opción de Single Database, ¿sí? Y después, bueno, tenemos la opción de crear ya un Elastic Pool con todo esto que comentábamos de asignar recursos en forma dinámica. En lo que es Manage Instance, tenemos una sola opción que es crear la instancia, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poco a lo que es Azure SQL DB, ¿sí? Vamos a crear una base de datos, le voy a dar Create, ¿sí? Yo ya algunas de las cosas ya las tengo creadas de antemano como para poder hacer esto un poco más rápido. Acá arriba elegimos nuestra suscripción, ¿sí? El grupo de recursos. Le asignamos una base, un nombre a nuestra base de datos. Le vamos a poner Azure DB01, ¿sí? Nos confirma que no está en uso. El server, el servidor lógico, lo que les comentaba antes, ¿sí? Yo ya lo tengo creado, ¿sí? Vamos a elegirlo, ¿sí? Si quiero utilizar un Elastic Pool o no, vamos a ponerle por ahora que no. Y después acá empezar a configurar todo lo que es la parte del tier, ¿sí? Algo muy importante que no mencioné es que nosotros, si tenemos que escalar en forma manual, ¿sí? Digamos, pasar de un tier a otro o agregarle más vCores o agregar más discos o lo que sea, es venir nuevamente al portal y con el slider mover la cantidad de cores, ¿sí? Así que ahora lo vamos a ver. Fíjense acá donde nos dice que si, digamos, para volver a las opciones de
Basic, Standard o Premium, ¿sí? Con las opciones de DTU, ¿sí? de DTU, pero Microsoft recomienda ahora, digamos, principalmente General Purpose, Business Critical o la opción de Hyperscale. Vamos a lo que es la parte de General Purpose. Nos dice que podemos tener discos entre, digamos, storage con hasta 20.000 IOPS y entre 2 y 10 milisegundos de latencia. Y Business Critical podemos tener hasta 204.000 IOPS y entre 1 y 2 milisegundos de latencia. O sea, realmente es para un tipo de workload que requiere mucho IOPS, ¿no? Y después, bueno, acá es donde venimos a configurar la generación de hardware que nosotros queremos utilizar, la cantidad de vCores que nosotros le vamos a asignar a nuestra base de datos, ¿sí? Y el storage máximo, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí ahora, ¿sí? Y esto ahora porque lo estoy haciendo en Business Critical, pero vamos a pasar por un minuto a General Purpose porque hay una opción que es muy, muy interesante como para algunos tipos de proyectos, ¿sí? Esta versión, fíjense que cambié a General Purpose y pasó, me dio esta opción Provision o Serverless. Provision significa que, bueno, si yo requiero no sé, cierta cantidad de vCores, los voy a tener para mí y listo, y nadie me los toca. Pero también tengo la opción de que sea serverless, ¿sí? Que es una de las opciones que a mí más me gusta para cierto tipo de proyectos, donde podemos seleccionar la cantidad máxima de vCores y la mínima, ¿sí? Y decirle que el servicio se pause después de cierta cantidad de tiempo donde no tenga uso, ¿sí? Entonces, después de 1 hora de no utilizarlo, el servicio se va a pausar, no vamos a estar pagando por el cómputo, sí por el storage, ¿sí? Y después, cuando nos intentemos conectar nuevamente, al principio va a fallar la conexión, ¿sí? Pero cuando reciba la conexión, ahí va a empezar a hacer el provisioning nuevamente y lo que nos dice Microsoft es que en menos de 1 minuto vamos a tener nuevamente las bases de datos up and running, ¿sí? Por eso es muy importante que la aplicación utilice los drivers más modernos y tenga toda lo que es la lógica de retry para seguir intentando conectarse a la base de datos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, esta opción serverless es bastante interesante, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que seleccionamos nuestro tier, ¿sí? Vamos a lo que es la parte de networking. Acá seleccionamos a lo mejor, en este caso, bueno, no me deja, pero podemos seleccionar... no, esto no era lo que estaba buscando, perdón. Acá podemos decirle que arranque sin ningún tipo de datos o empezar de un backup o con las bases de datos de ejemplo, ¿sí? El collation, ¿sí? Que en Azure SQL Database hay que tener algo muy en cuenta, que es que el collation y el time zone no se pueden tocar, ¿sí? O sea, son los que vienen por default. Y después, bueno, este feature interesante que es Advanced Data Security, ¿sí? Donde nos hace una auditoría de a lo mejor conexiones externas o maliciosas o cosas raras que pueda detectar y nos avisa, ¿sí? Entonces, bueno, después la parte de tagging que ya la hemos visto y, bueno, una vez que está todo listo, le damos crear, ¿sí? Si hacemos lo mismo en lo que es la parte de Manage Instance, ¿sí? Vamos a ver que es muy similar. Y lo que es máquinas virtuales también es bastante similar. Una vez que tenemos hecho el provisioning de todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense acá. Yo vengo a Management Studio, ¿sí? Que lo tengo por acá. Y fíjense esto qué interesante que es, ¿sí? Estoy conectado a un SQL Server on-premise en mi laptop, ¿sí? A una Azure SQL DB acá, ¿sí? Y a un Managed Instance, ¿sí? Yo estoy acá utilizando Management Studio, ¿sí? Así que tengo dentro de lo que es la parte de Azure SQL DB mis proyectos de base de datos. Dentro de lo que es
Manage Instance, fíjense que tengo varias bases de datos, tengo el SQL Server Agent, cosa que en Azure SQL DB no lo tengo, ¿sí? Por eso Manage Instance es más parecido, llamémoslo así, a SQL Server on-premise, ¿sí? Así que bueno, podemos usar nuestra herramienta favorita. También como opción tenemos lo mismo, podemos hacer exactamente lo mismo con Azure Data Studio, ¿sí? Donde, deja pasarlo al otro escritorio, a ver, donde esta es la herramienta más moderna de Microsoft para poder manejar, digamos, bases de datos, no solo SQL, ¿sí? También podemos conectarnos a otros motores, pero fíjense que acá también estoy conectado al Manage Instance y al Azure SQL DB, ¿sí? Bien, esto es un pantallazo rápido de las opciones de la familia de SQL Server. Volviendo al slide, ¿sí? Tenemos diferentes sabores, diferentes opciones, las tenemos que evaluar. Los planes de migraciones con Database Migration Assistant o directamente con un Backup Restore, lo tenemos que tratar como un proyecto de migración, ¿sí? Donde tenemos que tener un periodo de prueba, de evaluación, trazar baseline y comparar, ¿sí? Para estar seguro que nuestra aplicación va a funcionar bien en este nuevo entorno. Y como vimos, todo lo que es la parte de escalabilidad es muy, muy, muy sencilla. Es moviendo directamente un slide, ¿sí?